Cientos de cráneos humanos alineados en estructuras de madera ensartados en vigas cruzadas bajo el sol ardiente de Tenochtitlan. No es una escena de ficción, sino que fue real, tan real como el sonido de los tambores rituales, como el filo de la obsidiana o como la mirada de un pueblo que creía estar alimentando a los dioses. ¿Por qué lo hacían? ¿Qué puede llevar a toda una civilización a ver el sacrificio humano no solo como algo aceptable, sino como algo sagrado? Hoy vamos a sumergirnos en una de las prácticas más impactantes y también más incomprendidas de la historia: los sacrificios humanos en las culturas mesoamericanas. ¿Qué significado tenían? ¿Qué pruebas tenemos hoy? ¿Y cuántas ideas equivocadas seguimos repitiendo sin saberlo? Vamos a descubrir cómo eran estos rituales y qué papel jugaban en la forma de ver el mundo de pueblos como los mexicas o los mayas, porque aunque hoy nos parezca algo brutal, en su contexto tenía sentido. Había fe, había orden y una manera de entender la vida y el universo muy distinta a la nuestra. Para entender por qué se hacían estos sacrificios humanos en Mesoamérica, hay que cambiar el chip y meterse un poco en la forma en que estas culturas veían el mundo. Para ellos, el sacrificio no era simplemente algo violento o cruel, era una parte muy importante de su vida religiosa, política e incluso del equilibrio del universo. En pueblos como los mexicas o los mayas, se creía que los dioses habían creado el mundo y a los seres humanos gracias a su propio sacrificio. Por eso, los humanos debían devolver ese gesto ofreciendo algo a cambio. ¿Y qué era lo más valioso que podían ofrecer? La sangre, el sufrimiento y, en algunos casos, la vida misma. Pero esto no era algo sin sentido, todo seguía una lógica muy clara para ellos. La sangre, por ejemplo, se veía como el alimento de los dioses. Al derramarla en un altar o al hacer una pequeña herida para dejar caer unas gotas, estaban alimentando el ciclo de la vida. Era su forma de asegurarse de que el sol siguiera saliendo, de que lloviera cuando tocaba y que crecieran las cosechas. Sin estos rituales, temían que el mundo pudiera venirse abajo. Cuando llegaban momentos difíciles, estos sacrificios se hacían con más frecuencia. Por ejemplo, en el siglo XV hubo una gran sequía y eso llevó a realizar más sacrificios infantiles para pedirle ayuda al dios Tlaloc, que era el que controlaba la lluvia. Además de lo religioso, el sacrificio también tenía un papel importante en la política y la guerra. Los mexicas, por ejemplo, hacían unas guerras llamadas guerras floridas. Y no eran guerras con flores, sino que eran combates que se organizaban con otros pueblos enemigos solo para capturar prisioneros, no en sí para conquistar territorios. Aunque sobre esto hay un debate abierto, así que si tú tienes tu propia postura con respecto a qué realmente se pretendía conquistar con estas guerras, me lo podéis dejar con respeto en los comentarios. Pero bueno, ¿por qué hacían esto? Pues porque los prisioneros eran ofrecidos luego a los dioses como un gesto de poder y de devoción. Este tipo de guerras ayudaban a mantener el orden entre pueblos rivales, reforzaban alianzas y servían para recordar a todos quién tenía el poder. El Tlatoani, el gobernante, no era solo el jefe político, también era el intermediario entre los dioses y el pueblo. Así que estos rituales también reforzaban su autoridad y mantenían un equilibrio en la sociedad. Cuando se habla de sacrificios humanos en Mesoamérica, mucha gente piensa solo en los mexicas o en los mayas, pero es verdad que aunque ellos realizaron sacrificios a una escala muy grande, no fueron los únicos. Muchas culturas mesoamericanas practicaron estos sacrificios, aunque cada una lo hacía a su manera, con sus propios motivos, sus rituales y sus creencias. Los mexicas fueron sin duda los que más desarrollaron esta práctica. Tenían un calendario religioso muy completo, con muchas festividades y casi todas incluían algún tipo de sacrificio. ¿Por qué? Porque creían que el sol necesitaba ser alimentado con sangre para seguir su camino por el cielo, y si no se le alimentaba, pues el mundo podía literalmente apagarse. A veces los prisioneros eran sacrificados directamente como ofrenda, como los de la Guerra Florida. Otras veces participaban en rituales más elaborados, como el famoso Temalacat, que era una especie de rueda de piedra gigante donde ataban a un prisionero por la cintura
cintura. El prisionero luchaba contra varios guerreros mexicas, pero con armas casi sin filo. Era un combate simbólico, una representación del bien contra el caos, del orden cósmico. Pero ahora hablaremos más en detalle de los métodos de los sacrificios en sí. Los mayas también realizaban sacrificios, pero no eran tan frecuentes ni tan masivos como entre los mexicas. Uno de los casos más famosos fue en el año 738 después de Cristo, cuando el gobernante de Quiriguá capturó a un rey enemigo de Copán y lo sacrificó públicamente. No fue solo una ejecución, sino que fue una declaración política, un mensaje de poder. También hacían sacrificios cuando un nuevo rey tomaba el poder, al inaugurar templos o al fundar ciudades. Las víctimas solían ser prisioneros nobles, enemigos capturados en guerra o personajes importantes de otros pueblos. Las formas de sacrificio eran variadas: decapitación, extracción del corazón, lanzas, fuego. También practicaban algo llamado autosacrificio, que consistía en hacerse pequeñas heridas en la lengua, las orejas, los muslos, incluso en las partes íntimas, para ofrecer gotas de sangre a los dioses. Esta práctica era común entre los nobles y tenía un fuerte valor espiritual. Y aunque no era lo más común, también hay evidencia de sacrificios de niños, al igual que también hacían los mexicas, especialmente en contextos ligados a la fertilidad o el agua. En la región del Valle de Oaxaca, los zapotecas también realizaron sacrificios humanos. En Monte Albán se han encontrado estelas y relieves como los danzantes, que representan figuras humanas en diversas posturas. Su interpretación ha sido objeto de debate, pero se cree que podrían indicar sufrimiento o sacrificio. En algunos casos, estos rituales estaban ligados a funerales importantes. Por ejemplo, cuando moría un noble, era enterrado junto con sirvientes o acompañantes que eran sacrificados como si lo acompañaran al más allá. No eran víctimas sin valor, sino que cumplían un papel simbólico en el viaje del difunto. También se han hallado restos humanos bajo templos y construcciones, lo que sugiere que hacían sacrificios fundacionales: matar a alguien al construir un edificio sagrado para asegurar su protección y permanencia. Era una forma de darle fuerza espiritual a un lugar. En la región del Golfo de México se han encontrado esculturas de Chacmol asociadas a rituales agrícolas y de fertilidad, y se cree que podrían haber sido utilizados por los totonacas, aunque no hay mucho consenso sobre esto. Estas figuras, llamadas Chacmol, eran esculturas reclinadas con un recipiente en el abdomen. Ahí se colocaban ofrendas y se cree que en algunos casos también pusieron corazones humanos o sangre. Este tipo de esculturas no solo fueron usadas por los totonacas, también aparecen entre los toltecas y más tarde entre los mexicas, lo que indica que muchas ideas y prácticas religiosas se compartían o se adaptaban entre distintas culturas de la región. Los toltecas, predecesores de los mexicas, también realizaban sacrificio humano. En su ciudad principal, Tula, se han encontrado estructuras también de Chacmol y grandes figuras de guerreros con armas que representan a quienes llevaban a cabo los sacrificios. Los mixtecos, por su parte, dejaron códices como el Códice Natal, donde se ven escenas de sacrificio ligadas a historias de dioses y reyes. Para ello, el sacrificio estaba relacionado con el origen sagrado de sus linajes. Era parte del mito de cómo los dioses crearon el orden y cómo los gobernantes conectaban con ese poder. Ya veis que los sacrificios humanos no eran iguales en todas las culturas de Mesoamérica. Cada pueblo tenía sus formas, sus fechas y sus motivos, pero hay algo que sí compartían: la idea de que estos rituales no eran solo para derramar sangre, sino que tenían un sentido sagrado. Vamos a ver ahora cómo se realizaban estos sacrificios, porque sí, había diferentes métodos y todos tenían un porqué. El más famoso y quizá el más impactante era la extracción del corazón. Este ritual, muy practicado por los mexicas, se realizaba en lo alto de los templos, como el Gran Templo Mayor de Tenochtitlán. Allí, sobre una piedra curva llamada Texcat, la víctima, casi siempre un prisionero de guerra, era inmovilizada por 4 asistentes. El sacerdote encargado, vestido con ropas rituales y el cuerpo pintado, abría el pecho con un cuchillo de obsidiana o de pedernal y extraía el corazón todavía palpitante. Lo alzaba al cielo como ofrenda directa a los dioses, como por ejemplo a Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, y Tonatiuh,
el propio sol. ¿Pero por qué el corazón? Porque no era solo un órgano vital. Para los mexicas ahí vivía el tonali, una energía sagrada que los dioses habían colocado en cada persona al nacer. Esa energía estaba asociada al calor, al destino, a la fuerza y al sol. Así que ofrecer un corazón no era solo matar, era devolverle al universo la energía que lo mantenía funcionando. Después del sacrificio, el cuerpo podía ser arrojado por las escalinatas del templo o utilizado en otros rituales como banquetes simbólicos o actos de honra. Otro método muy potente era el desollamiento, que consistía en quitarle la piel a la víctima. Aunque pueda parecer terrible, este acto tenía también un profundo simbolismo, sobre todo durante las fiestas dedicadas a Xipe Totec, un dios relacionado con la renovación y la agricultura. Su nombre significa literalmente Nuestro Señor el Desollado. En estas ceremonias se sacrificaba a un prisionero y luego un sacerdote o a veces un guerrero se vestía con la piel de la víctima durante varios días. ¿Pero por qué hacían algo tan impactante? Porque para ellos esa piel vieja representaba la tierra seca, la tierra que ya ha sido usada, y al ponerse encima esa piel vieja estaban representando el momento en que la tierra se renueva, como cuando se quita una capa para que brote una nueva. Era una forma muy visual y muy simbólica de expresar que la vida nace de la muerte y que del sacrificio surge el renacer de la naturaleza. ¿Te habría gustado eso? No, realmente no. No se trataba solo de horror, era una especie de teatro sagrado y todo tenía un sentido dentro de su manera de entender el mundo. Por otro lado, también se hacían rituales con decapitaciones y no solo como ofrenda, sino porque aparecían en sus mitos fundacionales. Uno de los más conocidos es el de Coyolxauhqui, una diosa que, según los relatos, quiso atacar a su madre junto a sus hermanos. Pero su hermano menor, Huitzilopochtli, nació en ese momento como un guerrero adulto, la decapitó, la desmembró y con eso impuso el orden sobre el caos. Este mito los mexicas lo representaban en sus templos y en sus rituales porque creían, como ya os he dicho, que el universo estaba hecho a partir de sacrificios divinos. Es decir, que si los propios dioses se habían sacrificado por la creación del mundo, pues los humanos tenían que hacer lo mismo para mantenerlo vivo. En algunos casos, la cabeza de la víctima se colocaba en un tzompantli, una estructura de madera donde se exhibían cráneos. Pero no podemos olvidarnos de uno de los rituales más interesantes y simbólicos, el juego de pelota. Aunque a primera vista parecía un deporte, para muchas culturas mesoamericanas era un acto sagrado. Representaba la lucha entre fuerzas opuestas, el día y la noche, la vida y la muerte, el orden y el caos. El Popol Vuh, un libro sagrado de los mayas quichés, narra cómo los héroes gemelos descienden al inframundo, al Xibalbá, y enfrentan diversas pruebas, incluyendo un juego de pelota contra los señores del inframundo. A través de muertes simbólicas y de resurrecciones, logran vencer y restaurar el equilibrio del mundo. Así de profundo era el simbolismo de este juego. En lugares como el Tajín se han encontrado relieves donde se ven jugadores decapitados, lo que sugiere que en algunos rituales especiales el partido podía terminar en un sacrificio. Incluso hay teorías que dicen que en algunos casos el jugador ganador era quien se ofrecía como sacrificio, como un honor supremo. Aunque esto todavía se debate, la idea refleja cómo para estas culturas el sacrificio podía ser visto como una forma de gloria y de trascendencia. ¿Cómo sabemos hoy que los sacrificios humanos en Mesoamérica no son solo leyendas ni exageraciones coloniales? Los relatos antiguos, la arqueología, la ciencia y los propios códices nos han dejado pruebas claras y muy difíciles de ignorar. Uno de los lugares que más información ha proporcionado sobre los rituales mexicas es el Templo Mayor de Tenochtitlán, ubicado en el centro de lo que hoy es Ciudad de México. Desde que comenzaron las excavaciones en el 1978, los arqueólogos han encontrado más de 200 ofrendas rituales, muchas de ellas con restos humanos. Una de las más impactantes es la ofrenda 48, descubierta entre el 1980 y el 1981, que contenía los restos de al menos 42 niños, en su mayoría varones de entre 2 y 7 años. Los cuerpos estaban cuidadosamente colocados en una caja de piedra sobre una capa de arena marina y algunos representaban collares de piedras verdes y
cuentas en la boca, símbolos que eran asociados al agua y la fertilidad. Además, se encontraron objetos como pigmento azul, calabazas, aves pequeñas, una navaja de obsidiana, copal y estructuras que representaban al dios de la lluvia. Según los expertos, este sacrificio se realizó alrededor del año 1454 durante una gran sequía como una súplica para que regresaran las lluvias. Pero no fue la única. En el 2017 se descubrió otra ofrenda muy significativa, la ofrenda 174, también en el Templo Mayor de la antigua capital mexica. Esta ofrenda consistía en una caja de piedra de aproximadamente 74 por 72 centímetros, donde se colocaron cuidadosamente más de 11.000 objetos. Entre ellos se encontraron el esqueleto completo de un lobo, cuchillos de piedra, conchas, caracoles y 23 figuras de oro que representaban símbolos de guerra. Todo estaba dispuesto con un claro propósito ceremonial. Nada fue colocado al azar. Y por supuesto está el famoso White Stone Pantry, la gran estructura donde se colocaban los cráneos de los sacrificados, excavado entre el 2015 y 2017. Se calcula que pudo haber mostrado más de 600 cráneos colocados en filas de madera y cal. Muchos de ellos tenían cortes que indicaban que fueron preparados especialmente para ser exhibidos. No era solo para asustar, era una forma pública de mostrar que los dioses habían sido alimentados y que el equilibrio del universo estaba siendo mantenido. En el sur, en Yucatán, los mayas también realizaron sacrificios, aunque de forma distinta. Uno de los sitios más impactantes es el cenote sagrado de Chichén Itzá. Un cenote es un pozo natural de agua que se forma cuando el techo de una cueva se derrumba, pero para los mayas no era solo un agujero con agua, era una entrada al mundo de los dioses. Allí durante siglos se hicieron ofrendas a Chak, el dios de la lluvia. Ya a principios del siglo XX, un explorador llamado Edward H. Thompson sacó del fondo del cenote objetos muy valiosos, joyas, vasijas, figuras de oro y también huesos humanos. Aunque entonces mucha gente no lo creyó y además se llevó todo sin permiso, lo que causó bastante polémica, hoy la ciencia ha confirmado que tenía razón. En ese cenote se realizaban sacrificios humanos. Gracias a técnicas modernas como el análisis de ADN y el estudio de isótopos estables, se descubrió que la mayoría de los restos eran de niños varones y que muchos eran familiares entre sí. Al igual que la semilla, los niños representaban pureza y renacimiento. Eran vistos como ofrendas especialmente poderosas para pedir agua y buenas cosechas. Algunos habían muerto por golpes o cortes, otros por ahogamiento. Muchos tenían el cuerpo pintado con colores rituales como azul o rojo. Todo era parte del ritual ajustado a la época del año o al motivo de la ceremonia. Además, gracias a los estudios forenses, hoy sabemos que no todas las víctimas eran locales. Algunos tenían formas del cráneo modificadas, una práctica común en otras zonas como Oaxaca o Guatemala, lo que indica que venían de lejos, tal vez como prisioneros de guerra. También se ha visto que la forma en que morían estaba ritualizada, porque había decapitaciones, cortes en las vértebras, dislocaciones. No era algo improvisado ni salvaje, sino una vez más un proceso con un fuerte sentido simbólico. Y todo esto se complementa con los textos antiguos. Uno de los más conocidos es el Códice Florentino, escrito en náhuatl y en español en el siglo XVI por Fray Bernardino de Sahagún, junto a sabios de la zona. Describe con detalle cómo eran las fiestas religiosas, los rituales, los sacrificios e incluso incluye dibujos que muestran la extracción del corazón o el desollamiento. Cuenta también cómo los sacerdotes untaban con sangre las estatuas de los dioses, como si al hacerlo les dieran fuerza o vida. Otro fraile, Diego Durán, recogió testimonios directos de nobles mexicas. Él habla, por ejemplo, de los sacrificios masivos que se realizaron en la inauguración del Templo Mayor en el 1487. Algunas crónicas dicen que se sacrificaron hasta 20.000 personas, aunque hoy los arqueólogos creen que esa cifra fue exagerada. Aún así, los rituales sí que ocurrieron y a gran escala. Y antes de que llegaran los españoles, ya existían códices como el Códice Borgia, que está lleno de imágenes coloridas donde se ven rituales, calendarios y sacrificios. No tiene texto, solo dibujos, así que todavía hay debate sobre cómo interpretarlo, pero sin duda es una de las mejores ventanas que tenemos para entender
cómo veían el mundo estas culturas. Todo este tema del que estamos hablando ha llamado muchísimo la atención tanto entre especialistas como entre el público en general, pero también ha estado rodeado de mitos, de malentendidos y de exageraciones. Para entender bien este tema tan complejo hay que mirar las diferentes formas en que ha sido interpretado y cómo esas ideas han cambiado con el tiempo. Si lo vemos desde el punto de vista antropológico, es decir, el estudio de las culturas y de sus costumbres, el sacrificio humano no era solo un acto de violencia o de crueldad, sino que era algo con reglas, con símbolos y con una función clara dentro de la sociedad. Durante el siglo XX hubo algunos antropólogos bastante importantes como Marvin Harris, Victor Turner, que propusieron distintas teorías para intentar explicar por qué se hacían. Por ejemplo, Marvin Harris, con su idea del materialismo cultural, decía que el sacrificio no solo tenía un sentido religioso, sino también económico y ecológico. Según él, en algunos casos incluso habría existido canibalismo ritual después del sacrificio como una forma extrema de compartir recursos. Esta idea ha sido muy discutida y no todos los expertos están de acuerdo, pero fue una de las primeras teorías que trató de ver el sacrificio como algo más que una simple creencia. Aprovecho para deciros que me podéis dejar en los comentarios lo que vais pensando de todo lo que se va comentando, porque es muy importante para que este vídeo se siga recomendando, así como darle a like y suscribiros si no lo habéis hecho ya. Hay otros antropólogos que prefirieron centrarse en el significado simbólico del ritual. Victor Turner, por ejemplo, veía el sacrificio como una especie de teatro sagrado, como un drama que unía a toda la comunidad, que ayudaba a reforzar las reglas del grupo y que marcaba momentos importantes en el tiempo. Para él, el sacrificio no era solo para calmar a los dioses, sino que también servía para renovar el orden social y para recordar a todos quién tenía el poder. René Girard, por su parte, pensaba que el sacrificio servía para evitar conflictos dentro del grupo, dirigiendo la violencia hacia una víctima simbólica. Aunque su teoría está muy influida por ideas cristianas y no todos creen que se aplique bien al mundo mesoamericano, hay algunos estudiosos que la han usado para explicar cómo el sacrificio ayudaba a evitar guerras internas, descargando la agresividad sobre un enemigo externo. Desde el principio, los españoles que llegaron en el siglo XVI, como Hernán Cortés o Bernal Díaz del Castillo, describieron estos rituales con mucho horror. Escribían sobre la sangre, los corazones arrancados, las víctimas, y lo contaban como si fuera lo más salvaje que habían visto en su vida. ¿Pero por qué lo hacían? Pues a ver, en parte seguramente porque lo pensaban así, pero también hay quien cree que lo hacían para justificar la conquista y la conversión religiosa. Si pintaban a los pueblos mesoamericanos como bárbaros o demoníacos, ellos quedaban como los salvadores que venían a poner orden y a llevar la fe verdadera. Así, los sacrificios eran mostrados como algo malvado y muchos elementos culturales fueron malinterpretados. Lo que para los mexicas era sagrado, para los españoles eran ídolos o eran cosas del diablo. Con el tiempo esa visión empezó a cambiar. Ya en los siglos XIX y XX, gracias a la arqueología y a nuevas investigaciones, se empezó a entender el verdadero significado de estos rituales. Algunos historiadores estudiaron en profundidad el contexto cultural y religioso del sacrificio. Demostraron que no era un acto de crueldad gratuita, sino que era parte de su visión del mundo tan compleja donde todo tenía un sentido. En los últimos años, muchas personas y muchas comunidades de la zona han empezado a revisar cómo se ha contado su historia, especialmente la parte de estos sacrificios. No porque quieran repetirlos y quieran defenderlos, sino porque quieren que se entienda desde su propia cultura y no solo desde lo que contaron otros. Hoy en día, en pueblos como algunos otomíes, mayas o zapotecas, no se hacen sacrificios como los de antes, pero sí que hay rituales simbólicos que recuerdan ciertas ideas antiguas como el esfuerzo, el dolor y la conexión con la naturaleza. Por ejemplo, hay prácticas de autosacrificio sin violencia como ayunos o pequeñas ofrendas que tienen un significado espiritual muy importante. Desde la historia y la arqueología también se está tratando de entender esto como parte de una creencia muy antigua, intentando no juzgarlo con los ojos de hoy. Hay expertos que dicen que no se trata de decir si estuvo bien o mal, sino de comprender por qué se hacía y qué sentido tenía para ellos. Es una forma de ver el pasado
pasado, no idealizada ni de condena, sino simplemente de intentar mirar las cosas con equilibrio, porque al final todas las sociedades han tenido formas propias de tratar la muerte y la violencia. Esto también ha aparecido mucho en películas, libros, videojuegos, documentales, pero casi siempre se muestra de una forma muy exagerada y con ideas equivocadas. En muchos casos se pone solo lo más violento y eso hace que la gente piense que eran simplemente culturas salvajes o crueles. Por ejemplo, en películas como Apocalipto se muestran pirámides llenas de sangre y cuchillos rituales, y aunque esas escenas pueden parecer emocionantes o impactantes, no cuentan toda la historia. Lo malo es que esto ha hecho que muchos vean a los pueblos indígenas como si fueran solo eso, violencia, y eso pues tampoco es justo, porque las culturas mesoamericanas también hicieron cosas maravillosas en arquitectura, astronomía, arte, poesía y religión. Pero todo eso muchas veces queda olvidado por culpa de esas imágenes exageradas del sacrificio. Al final, como os digo, entender por qué existían es también una forma de mirar de verdad las culturas mesoamericanas más allá de lo que nos han contado. No eran simplemente pueblos violentos, ni mucho menos, es que tenían una forma de ver el mundo muy distinta y esos rituales tenían sentido dentro de su forma de vivir, de creer y de explicar todo lo que pasaba a su alrededor. Y cuanto más te adentras en su historia, más te das cuenta de lo increíblemente ricas que eran en conocimiento, en arte, en símbolos, en todo. Así que si este tema te ha picado la curiosidad, te animo a que sigas investigando porque hay museos, hay libros, hay documentales, hay yacimientos, hay todo un mundo por descubrir. Porque cuanto más conocemos, más fácil es romper con los tópicos y ver las cosas con otro matiz. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero no haber pronunciado mal muchas palabras, de verdad que me voy a volver una experta en pronunciación náhuatl y muchas gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera, gracias a ti por ver este vídeo, si no sabes qué comentar déjame este emoticono y yo te daré like tan pronto como pueda y una vez más, terminando el vídeo sin voz, que de verdad no sé por qué me pasa esto, pero bueno, aquí estamos, nos vemos en la próxima, chao.